Ok, muy buenas noches. Vamos a empezar orando, poniendo todo esto, este servicio, este estudio, en las manos de Dios. Oramos. Señor, en este momento llegamos delante de tu presencia. Llegamos reconociendo, Señor, que eres bueno, eres el dador de la vida. Gracias, Señor, por las oportunidades que nos brindas de acercarnos a ti. Gracias, Dios, te damos por ser amoroso, por ser paciente, por ser bueno. Gracias porque nos dejó su palabra, la Biblia, que nos alimenta, que nos desafía, que nos reta. Gracias, Dios, te doy por estar acá. Gracias, Señor, porque usted tiene un plan precioso para cada uno de nosotros en venir acá. Gracias te damos por la oportunidad de tener este lugar donde nos podemos reunir, abrir su palabra. Gracias, Dios, por los hermanos que están presentes acá y por aquellos que se están uniendo al estudio en sus casas, en los diferentes lugares donde están. También agradezco, Dios, que las personas posteriormente se unan y puedan crecer y madurar. Gracias te doy por ser bueno y gracias por este estudio, mi Señor. En Cristo Jesús, nuestro Salvador, oramos. Amén. Bueno, antes de empezar, quiero mencionar algo importante. Por aquello, en la mañana estaba haciendo ahí una cuestión y salió una piedrita y me golpeó el ojo izquierdo. Entonces, cualquier cosa, no estoy llorando durante el sermón, durante el estudio, no estoy llorando ni estoy cerrándole el ojo a nadie, ¿verdad? Sino que es que a veces empieza a arder y lagrimea, ¿verdad? Entonces esa molestia, ¿verdad? Ni resfriado estoy, entonces, para que lo tengan presente, por favor. Ok, muy bien, conozcamos, comamos y compartamos la Biblia. Hoy vamos a tratar el tema de cómo nos llegó la Biblia, cómo nos llegó este maravilloso y precioso libro a nosotros. Es un tesoro que nosotros tenemos, incalculable, inigualable. Es un tesoro que yo creo que no podemos valorar, humanamente hablando, lo que ella significa, lo que ella puede hacer en nuestra vida. Ahora, ¿cómo nos llegó la Biblia? Bueno, Dios utilizó 3 métodos para hacerlo una realidad. Estas 3 herramientas que utilizó el Espíritu Santo son la revelación, la inspiración y la iluminación. O sea, la Biblia nos llega a nosotros por revelación, por iluminación, perdón, voy con el orden correcto, revelación, inspiración e iluminación. Así es, son 3 pilares que nos ayudan a nosotros a comprender cómo es que este libro bellísimo nos llega. Revelación, inspiración e iluminación. En mi estudio para esta noche encontré una historia que puede servir de introducción al tema. ¿Cómo llamarlo? Historia ficticia la encontré en el manual o en el auxiliar bíblico, en un auxiliar bíblico. Y espero nos ayude a comprender un poco. Es una historia ficticia, pero más o menos nos da la idea de cómo es que funcionan estas 3 o cómo estas 3 entran en una conjunción, cómo entra la revelación, cómo entra la inspiración y cómo entra la iluminación, ¿ok? Bien, empezamos con la historia. Hace más de 50 años, un famoso científico alemán llamado Albert Einstein desarrolló un concepto matemático muy importante acerca de la naturaleza de nuestro universo. Imaginemos la escena. De repente este científico lo invita a usted a su casa para una conferencia secreta. Él va a revelarle a usted algo que a nadie más le ha revelado. Él lo invita a sentarse y enseguida le explica por qué le ha pedido que venga. Comienza. Acabo de completar una de las teorías científicas más grandes desde la época de Isaac Newton. Quiero que anote todo lo que le voy a decir y lo envíe a los medios de difusión masiva en todo el mundo. Aquí está mi asombrosa teoría. La energía
es igual a la masa por el cuadrado de la velocidad de la luz. Eso es lo que ustedes ven ahí en la diapositiva. E es igual a mc a la 2. ¿Okay? Después sigue explicando cómo la masa y la energía son equivalentes y que la propiedad llamada masa no es más que energía concentrada. Usted se siente abrumado por tan asombrosa comprensión del universo que tiene este hombre. Por fin se detiene y dice: quiero que escriba esto en sus propias palabras, pero para estar seguro que todo está correcto, quiero ayudarle a escoger las palabras. Las próximas horas pasan de ese modo. El doctor Einstein le guía suave pero firmemente en la selección de los verbos, sustantivos, adjetivos de su propio vocabulario. Por fin lo tiene todo escrito, la revelación exacta y completa de la verdad que Albert Einstein descrita perfectamente en la letra de usted y con su selección personal de palabras. Antes de irse, el anciano científico le vuelve a hablar. Quiero decirle algo que le animará. Pienso llamar a todos los editores importantes de los diarios y noticieros para decirles que el mensaje que van a recibir de usted es la verdad y que deben creerlo y publicarlo. Aquí vemos un ejemplo, aunque débil, de las 3 herramientas de Dios y cómo funcionan. La revelación ocurrió cuando el doctor Einstein lo llama a usted y le comunica ese mensaje. Ahí sale. Nadie más, salvo Einstein, sabía esa gran teoría. ¿Okay? Pero él se la comunica a usted. La inspiración se lleva a cabo cuando Einstein le dice: lo que yo le voy a dar, escríbalo en sus palabras, pero yo lo voy a dirigir. No es que yo voy a dictarle y usted, como una máquina autómata, va a ir escribiendo exactamente lo que yo digo. No, voy a usar su personalidad, voy a usar sus características, solamente que yo voy a dirigir sus palabras. Y la iluminación se lleva a cabo cuando él anima a los editores y a los noticieros a aceptar el informe dado por usted. Entonces vamos a hablar de 3 pilares. 3 pilares. ¿Cómo nos llegó la Biblia? 3 pilares para entender cómo usted tiene este libro ahora en sus manos o de manera electrónica. 3 pilares que nos pueden ayudar también a comprender el mensaje de Dios. ¿Cuáles son esos 3 pilares? Los 3 pilares son la revelación, la inspiración y la iluminación. Ahora, vamos a hablar pilar por pilar. Hablemos de la revelación. La revelación. ¿Qué es la revelación? ¿Qué entendemos por revelación? ¿Ok? ¿A qué le suena a usted revelar? Revelar. ¿A qué le suena? Revelar algo. Exactamente. Comprender algo, conocer algo, entendernos de algo, empaparnos de algo que no conocíamos antes. ¿Ok? Cuando alguien dice, voy a revelarles un secreto, es algo que en buena teoría solamente esa persona sabe. Lo que pasa es que a veces esos secretos todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Pero cuando alguien dice, voy a revelarle un secreto, o en una historia dicen, se reveló el verdadero homicida de la señora González, ¿verdad? Entonces se muestra. Vamos a dar la definición ahí en la pantalla y lo menciono. Revelación proviene de una palabra griega. La palabra griega es la palabra apocalipsis. ¿A qué le suena? Apocalipsis. El título real de cada libro de la Biblia fue puesto tiempo después. Fue colocado cuando se fue terminando la Septuaginta. Por ejemplo, el libro del Génesis, si estuviéramos en aquel entonces, no se llamaba Génesis. ¿Cómo se llamaba? Siempre utilizaban las primeras palabras, más o menos, para denotar cómo se llamaba ese libro. Entonces, en el caso del Génesis, se llamaba en el principio. Así se llamaba, en el principio. En el caso de Apocalipsis, nuestra Biblia en español dice Apocalipsis. Pero en la Biblia en inglés
no se llama Apocalypsation, ¿verdad? No se llama así. ¿Cómo se llama? Se llama Revelation, revelación, el libro. ¿Por qué? Porque así empieza Apocalipsis. Es el libro de la revelación de Jesucristo. Entonces, revelación viene de la palabra griega apocalipsis, que significa destapar, descubrir, quitar el velo. Como cuando tienen una obra de arte, ¿verdad? Tienen ahí un busto, tienen ahí una estatua de algo, una pintura, y lo tienen cubierto con una tela. Entonces dicen, vamos a develar o vamos a revelar lo que hay detrás de esta cortina. Quitan la cortina y muestran lo que hay. Entonces, esa es la idea de revelación. Bíblicamente, dice ahí en la filmina, bíblicamente entendemos por revelación hacerle conocer al hombre ciertas verdades que él no las podía haber conocido si no hubiese sido por la revelación divina. O sea, nosotros jamás hubiéramos podido conocer a Dios si no hay revelación divina. O sea, si Él no se revela, nosotros no podemos conocer a Dios. Vea usted, por ejemplo, la cantidad de pueblos politeístas que dicen, sí, la lechuza es Dios, la lluvia es Dios, los animales son Dios, la siembra es Dios, el mar es Dios y todo es Dios, ¿verdad? No, Dios se nos tiene que revelar para que podamos entenderlo. Bueno, vamos a leer algunos pasajes, ¿qué les parece? Sobre esto. Segunda a los Corintios. Voy a pedirle a David Duarte si me ayuda. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 1. Claudio, si me puede leer Gálatas 1:12. Gálatas 1:12. Creo que ahí están, ¿verdad? En la pantalla. Sí, exacto. Ok. Si Vera me ayuda también con Efesios, capítulo 3, versículos 2 al 3. Harold, si me puede leer Filipenses 3:15. Y Tamara, si me puede leer Apocalipsis 1:1 y me lo tiene por ahí, por favor. ¿Ok? Repito, antes de empezar a leer los pasajes, bíblicamente, o sea, estamos hablando de tres pilares. ¿Cómo nos llegó a la Biblia y cómo podemos entenderla? Número uno, por la revelación. Dios se revela. Bíblicamente, revelación es hacerle conocer al hombre, al ser humano, verdades que él no hubiera podido conocer si Dios no se las hubiera mostrado. Bien, segunda de Corintios, capítulo 12, verso 1. Que a las visiones y a las revelaciones del Señor. Gálatas 1:12. Ok, Dios le encomienda a Pablo revelar varios misterios en el Nuevo Testamento, cosas que estaban ocultas. ¿Qué estaba oculto, por ejemplo? Uno de los misterios, que Jesucristo, el verbo, Dios, se hiciera carne. Eso es un misterio. En 1 Timoteo aparece. Grande es este misterio. Luego, la iglesia en el Antiguo Testamento no se menciona. Hay gente que la quiere sacar y quiere verla ahí, pero en el Antiguo Testamento la iglesia no se menciona. Se menciona en el Nuevo Testamento. Pablo es comisionado por Dios por medio de una revelación para que él sea el que revele a todos los pueblos que hay un nuevo, ¿cómo llamarlo? Que hay un nuevo, hasta el momento venían gentiles y judíos, pero ahora hay algo nuevo, la iglesia. Algo nuevo, la iglesia. Ok, Efesios 3, 2 y 3. Ok, me ha sido revelado el misterio. Hay misterios que en el Nuevo Testamento, de hecho son 7, que en el Nuevo Testamento son mostrados, son develados, sí, descubiertos, ¿verdad? Para nosotros, ¿ok? Filipenses 3:15. ¿Ok? Dios se lo va a revelar. Y Apocalipsis 1:1.
Ok, Dios no juega a las escondidas. Hay una frase ahí que dicen que fue de Einstein y está polemizado a ver si fue Einstein o no, que Dios no juega a los dados. Pero una cosa sí es cierta, Dios no juega a las escondidas. Dios no dice, adivine, adivine. Lo que Él quiere revelarnos nos lo ha revelado. Es interesante cuando usted está leyendo el libro de Daniel, porque Daniel, Dios le revela varias profecías, pero incluso llega a tener una profecía en la cual Dios le dice, Daniel, sella esa profecía. Sella esa profecía hasta el fin de los tiempos. Pero esa profecía se nos abre en parte en el libro de Apocalipsis. O sea, Dios no nos deja. ¿Quieres saber más o menos algunos eventos que van a pasar? Ahí está el libro de Apocalipsis. ¿Eh? Ok, entonces, ¿cómo es que la persona común y corriente llega a conocer de las cosas que le rodean? A través de la intuición, razonamiento, tradición, experiencia. Pero en lo que respecta a conocer a Dios, Dios tiene que darse a conocer. Dios tiene que mostrarse, Dios tiene que revelarse. Dios se revela. No podemos conocer a Dios y no podemos conocer acerca de sus obras si Dios no nos muestra quién es Él, si Dios no se nos revela, ¿ok? Ve a Romanos capítulo 1. Romanos el capítulo 1. Este es un pasaje muy interesante. Romanos el capítulo 1. Pablo aquí escribe a la iglesia en Roma, a partir del versículo 19 dice lo siguiente. Romanos 1, 19 al 23. Romanos 1, 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, la gente no tiene excusa, porque la creación da testimonio de que hay un ser supremo. Tal vez el indito allá en la Amazonía o en una isla en el Pacífico Sur, allá en Sumatra, Java o Borneo o alguna de estas islas, tal vez no sabe que se llama Jehová y Jesús, pero él tiene que saber de que hay alguien, un ser supremo, alguien más grande que hace llover y que hace que esta tierra germine y de ahí salgan naranjas y de ahí salgan maíz y la creación. Por eso es que Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. O sea, se llenaron de vanidad, llenaron de humo su cabeza en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Siempre la gente me pregunta, y entonces los inditos aquí en América Latina, antes de que Colón llegara, ¿cómo hacían? Recuerde que Colón no trajo el Evangelio. Por favor, entiéndalo. La gente piensa que, sí, ya, ahí venía Colón, ¿verdad? Con la pinta de la niña, la Juan Santa María, no, la Santa María. Y entonces vino a evangelizar. No, ellos vinieron a catolizar. Ellos vinieron a controlar a los indios, quitarles todo lo que tenían, pero ellos no vinieron a evangelizar. Entonces, ¿cómo se salvaron ellos? ¿Cómo ellos llegaron al conocimiento de la verdad? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Romanos 1. La creación les manifiesta que hay un Dios. Repito, no, ellos no saben que se llama Jesús, ni Jehová, ni Yahvé, pero ellos llegan a decir, tiene que haber un ser supremo, un Dios. Y ese Dios es el que me sostiene, me ayuda, hace que las olas del mar
caigan, que el mar no se llene, que no se salga de su cauce, que todo fluya en un equilibrio perfecto, es ese Dios. Pero, usted dice, no, pero todos son politeístas. No todos. Arqueológicamente, bueno, algunos arqueólogos han llegado a descubrir tribus en las cuales adoraban un solo Dios. Un solo Dios. No un montón, sino un solo Dios. ¿Y por qué adoraron varios dioses? Aquí está. Porque su necio corazón fue entenebrecido, su razonamiento fue entenebrecido, y entonces, profesando ser sabios, se vuelven necios y empiezan, como dice acá el versículo 23, cambian la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, aves, cuadrúpedos, reptiles. Y tenemos, usted nada más eche un ojo, por ejemplo, a los dioses egipcios. Ahí está Horus, un hombre con cabeza de lobo. Y luego el montón de dioses más que hay, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su necio razonamiento, recuerde que esas culturas eran muy avanzadas, eran muy inteligentes. Hoy por hoy, la gente, volvemos a ver esas culturas y decimos, un montón de ignorantes. Es que hoy nosotros estamos alumbrados, hoy sí nosotros somos más cargas. No, ellos eran los cargas. Tan cargas eran que hasta el día de hoy, con toda nuestra tecnología arquitectónica, en todas las ingenierías que hay, no sabemos cómo es que se hicieron las pirámides de esa manera, ni siquiera sabemos cómo es que transportaron o llegaron o los llevaron hasta ese lugar y cómo están alineadas. Pirámides como las del Sol y la Luna en México, pirámides en Perú, pirámides en Guatemala, pirámides obviamente en Egipto. O sea, ¿qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Ni siquiera tenemos la capacidad de investigación y pensar, y entonces decimos alienígenas ancestrales. Es más fácil decir que fueron los extraterrestres las que lo hicieron. Ve, qué bonito. Entonces la gente hace toda una fábula de eso. Dios tiene que revelarse a nosotros, porque de lo contrario no podemos conocerlo. Ahora, hay varios tipos de revelación. Dios se ha revelado de varias maneras. Vamos a empezar de atrás para adelante. ¿Ok? Vamos a empezar de la revelación actual. ¿Cómo se revela Dios? Dios se revela hoy por la Biblia misma. Dios utiliza la Biblia para revelarse, para revelarnos los secretos que Él quiere. Recuerde que Deuteronomio dice que hay cosas que son ocultas. Usted, ni yo, ni ningún ser humano va a llegar a saber todo lo que Dios quiere. O sea, todo lo que Dios ha puesto, no lo vamos a llegar a saber, porque si lo sabemos, ¿seríamos qué? Seríamos Dios. No lo sabemos. Pero Deuteronomio dice que las cosas ocultas le pertenecen a Dios. Hay cosas que nunca, por más que estudiemos, por más profundidad que tratemos de bucear, nunca vamos a llegar a comprenderlas completamente. Pero sin embargo hay cosas que Él sí nos reveló a través de las Sagradas Escrituras, a través de la Biblia, enteramente. Ella, la Biblia, es verbalmente inspirada por Dios, es la autoridad plena para nosotros. Nosotros no basamos, decía yo el domingo, no nos basamos como iglesia en las filosofías de un hombre, en las filosofías de un grupo de iglesias o un compañerismo de iglesias. Nos basamos en lo que dice la inerrante palabra de Dios. La palabra de Dios que no cambia. Juan capítulo 5, versículo 39, ¿lo recuerda? Juan 5, 39. Quisiera pedirle a Luana, si me puede leer Juan 5, 39, por favor. Juan 5, 39. Y a Brian, si me puede leer Lucas, capítulo 24, versículo 27. Juan 5, 39, y Brian, Lucas, capítulo 24, verso 27, por favor. Gracias. Llamo la atención a ese último pedacito. Las escrituras dan testimonio de mí. La Biblia da testimonio de mí. La Biblia habla de Jesucristo. No solamente en el Nuevo Testamento, también la Biblia habla de Cristo en el Antiguo Testamento, por medio de cuadros, símbolos, tipos, ¿ok? Ahora Lucas 24, 27.
¿Ok? Usando el Antiguo Testamento, Jesús ahí en el camino de Maús les revela a esas personas que las escrituras del Antiguo Testamento hablaban de él, testificaban de él. El Antiguo Testamento son escrituras antes de que Cristo viniera, el Nuevo Testamento son escrituras que hablan de Cristo cuando él viene. Ok, ¿qué usa más el Señor? Utiliza lógicamente la Biblia hoy por hoy, por eso dije de atrás para adelante, pero también Dios ha utilizado la naturaleza. Dios usa la naturaleza. Podemos dar fe de la existencia de Dios por medio de que nuestros cinco sentidos lo atestiguan. O sea, usted vuelve a ver ese sol majestuoso, vuelve a ver la luna, todo se sostiene en un equilibrio, no se nos cae la luna, ¿verdad? No, todo está bien balanceado. Ahí vemos su grandeza, su sabiduría, su magnificencia, su creatividad. Es increíble la belleza, la diversidad. Usted va a la zona atlántica, por ejemplo, y usted va ahí, ¿verdad? A mí me gusta más ir de copiloto que de piloto, porque de copiloto yo puedo ver todo. De piloto tengo que estar viendo la caña nada más, y las piedras que caen ahí, ¿verdad? Y los ríos que se salen. Pero de copiloto usted vuelve a ver y ve la diversidad de colores en las hojas, de formas en las hojas, de tamaños de hojas. La primera vez que fui a la zona atlántica hace muchos, muchos años, recuerdo que había unas hojotas tan grandes que yo decía perfectamente, usted corta esa hoja que perfectamente el tallo es como de este tamaño y puede guarecerse de cualquier aguacero. Usted ve esa belleza, ve el mar, todos los ríos van al mar, todos los ríos, el Orinoco, el Reventazón, el Mississippi, todos van al mar, el Nilo, y el mar no se llena. Usted dice, sí, por el ciclo hidrológico. ¿Y quién produce el ciclo hidrológico? La Biblia dice que Dios estableció al mar un lugar. Dios dijo, hasta aquí me llega. Pero estamos viendo hoy que está pasando cosas. Sí, ¿quién las está propiciando? El hombre. Semejante masa de hielo se desprendió por el calentamiento de los aguas. Y imagínense cuando eso empiece a derretirse, el nivel de agua que va a hacer y todas las cosas horribles. Bueno, vayamos a los textos, vayamos a Salmo 19. Ahí están, sí. Ahí, vamos a Salmo 19. Y vamos a ver. Ah, sí, perdón. El primero está mal. Es Salmos 19. Salmo 19, versículo 1. Salmo 19, 1. Tal vez David allá atrás, porfa, si me puede leer Salmo 19, 1, Pame. Si me podría, puede. Ahí, sí, sí, está bien. Romanos 1, 19 y 20. Si me, amor, si me puedes leer Isaías 40, 26. ¿Está bien? Ok, Salmo 19, 1. El firmamento dice, esto no se creó solo. Esto no es casualidad. Esto no es coincidencia. Esto lo hice yo. ¿Ok? Romanos, el capítulo 1, versículos 19 y 20. Ujú. Ok, no hay excusa, porque Dios se ha revelado a través de la naturaleza. Isaías 40, 26. ¿De qué está hablando ahí? Gracias. ¿De qué está hablando ahí cuando dice Él cuenta su ejército? ¿De qué está hablando? ¿Ah? Su creación, pero específicamente, las estrellas. Las estrellas. Él cuenta su ejército.
Ahora, recuerden que la semana pasada dijimos que había uno que contó y dijo, las estrellas son tantas, y luego salió Ptolomeo y dijo, no, no, ese se equivocó, son 4 más. Y recuerden lo que le dijo Dios a Abraham cuando lo sacó de su tienda y le dijo, mira al cielo, mira, cuenta las estrellas. ¿Puedes contarlas? Pero vea lo que él dice, él cuenta las estrellas. Dios sabe cuántas estrellas hay, porque las hizo. Y luego dice, y las llama por su nombre. Es como, yo me pongo a imaginar, es como si usted tuviera unos gatos o unos perros y usted dice, este se llama así, este se llama así, este se llama a tal. Bueno, Dios tiene millones de estrellas y Él tiene un nombre para cada uno. Él las creó, Él las hizo, ¿verdad? Bien. Ahora, vamos a una tercera manera de revelación. Como dije, estamos empezando de atrás para adelante, porque hoy por hoy Dios nos habla por la Biblia, por su palabra, ¿ok? Sí utiliza la creación, pero en su mayoría ya la gente sabe leer, sabe escribir, en su mayoría el Evangelio ha llegado a todas las naciones, en su mayoría sí, hay ciertas partes, no caigamos en un error, porque hay gente que dice, no, hay lugares donde el Evangelio no está ahora, pero estuvo. O todo el mundo habla de que Turquía, que todo el mundo habla de que la ventana 1040 pero ahí fue donde empezó el Evangelio. Ahí fue donde empezó. Ahí Pablo se movía por todo ese lado. En Éfeso, en Esmirna, Sardis, Tiatira, Pérgamo, en todo ese lado. En la Odisea, en todo ese lado, en Grecia. Todo ese lado que hoy día dice, no tengo el Evangelio, que es musulmán, o agnóstico, o ateo. En todo ese lado se predicó el Evangelio. Se predicó el Evangelio. Entonces lo que estamos haciendo es tratando de recuperar algo que se perdió. Pero ya fue predicado el Evangelio ahí. ¿Ok? Hablemos entonces de una tercera manera de revelación. Dios se revela a nosotros por medio de la encarnación de Cristo. De su encarnación. Dios se hizo hombre. Dios se hizo totalmente, Jesús era totalmente hombre y totalmente Dios. Esa era la única forma en que Dios podía reconciliar al ser humano consigo mismo, haciéndose hombre, viniendo a la tierra. ¿Recuerda Juan 1:1? En el principio era el verbo, la palabra, como dice algunas versiones, el logos de Dios. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en el versículo 14 de Juan 1, por si usted no entendió quién era el verbo o qué era el verbo, dice Juan 1:14, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en el versículo 18 de Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Porque Juan 4:24 dice que Dios es espíritu y usted no ve un espíritu. Ahora, Dios tiene que, eso es como cuando usted se acerca a tratar de hablarle a un niño, a tratar de darle alguna instrucción a un niño. Usted no se la da en un vocabulario de un profesional, ni se la da en un vocabulario de un universitario, muchas veces ni siquiera en un vocabulario de un colegial. Usted tiene que bajarse al nivel del niño para que le entienda. Ahora, no es hablarle, ¿verdad? Como a veces les hablamos a los chiquitos, no es hablarle así, pero hay que bajar al nivel para que ellos le entiendan, para que ellos le capten. Esa es una de las razones por las que cuando uno está evangelizando niños pequeñitos, hasta, digo yo, hasta los 8 años incluso, hay que tener mucho cuidado a la hora de presentarles el Evangelio. Hay que tener mucho cuidado. Cosas como, por ejemplo, abre tu corazón para que Cristo entre. Porque un niño pequeñito
todo lo toma literal. Dale tu corazón a Dios. ¿A un niño de 5, de 6, de 7 años? No. ¿Cómo? Dale tu corazón. Entonces, dale mi corazón. Cuando usted le habla de corazón a un niño, ellos están pensando en este órgano. ¿Ok? No están pensando en lo que usted sabe, voluntad, emociones, en todo eso que tenemos. Por eso hay que tener tanto cuidado a la hora de evangelizar a un niño. No, ellos entienden. No, no entienden. No entienden. No entienden. Por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de escoger las palabras. Bueno, ¿y a qué voy con esto? Que Dios tiene que buscar las maneras para tratar de hacernos entender a nosotros verdades que para nosotros son muy difíciles de comprender. ¿Cuáles? Dios es espíritu. Esa es una verdad muy profunda. Dios es espíritu. Cuando hablamos de que Dios es espíritu, ¿qué estamos diciendo? Dios no tiene ojos. Dios no tiene nariz. Dios no tiene manos, no tiene pies, no tiene boca. Dios no tiene forma. Es un espíritu. Pero, ¿cómo? ¿Pero qué es? No le dije que es profundo. Pensar en que es un espíritu es pensar en profundidad. Pero entonces Dios dice, ¿cómo hablo con los humanos? ¿Cómo les digo? Ya yo sé. Vean, humanos. Ustedes tienen ojos, ¿verdad? Sí. Ok. Los ojos de Jehová están en todo lugar contemplando a los buenos y a los malos. Los ojos de Dios, sí, digo, como estos, los ojos de, sí, pero Dios no tiene ojos. Dios le está hablando a usted en un idioma que usted y yo podamos entender. Él nos ve sin forma, siendo un espíritu. Dígame si no es profundo. Dígame si no es profundo eso. Bastante. Ahora, de repente alguien dice, bueno, Dios es espíritu, nadie lo ve. ¿Y cómo es posible que Moisés viera la espalda? ¿Recuerdan allá? Moisés le dijo, Señor, déjame verte. No, Moisés, no, pero déjame verte. No, ¿verdad? Como niño, ¿eh? Déjame verte, porfa. Ok, si usted me ve, se va a morir. No, Señor, porfa, haga una excepción. Bueno, hagamos una cosa. Usted se va a meter en la hendidura de una peña. Y ahí hay lecciones espirituales increíbles. Usted se va a meter en la hendidura de una peña. ¿Ok? Y cuando pase un torbellino, usted va a salir y va a ver. Y eso fue lo que pasó, ¿recuerda? Moisés se metió en la hendidura de la peña y salió. ¿Y qué fue lo que vio? La espalda. Y dice, la espalda de Dios. No, Dios es espíritu. Entonces, ¿la espalda de quién? ¿La espalda de quién? La espalda de Jesucristo. El mismo que estuvo en el jardín del Edén cuando dijo, ¿dónde estás tú? Porque nosotros imaginamos, Adán y Eva pecaron y entonces dice, ¿dónde está? Y oímos, entonces Adán y Eva estaban así, ¿verdad? Como en las películas lo ponen, ¿dónde estás tú? No, ¿dónde estás tú? Cara a cara, aquí estoy. ¿Quién caminaba en el Edén? ¿Se imagínense que Ezequiel 28 dice que Lucero caminó en el Edén? O sea, Satanás antes de caer caminó en el Edén. Jesús que lo hizo no puede caminar. Caminaba con él. Son cosas que, wow, pero es que no entiendo. Ok. Eso se llega a comprender en el último paso, que después vamos a ver, que se llama iluminación. Pero estamos en revelación, ¿ok? Dios utilizó varias maneras. Ok, una cuarta forma en cómo Dios se revela, una cuarta forma, y es la comunicación directa. Si nosotros vemos, Dios se revela hoy día a través de la Biblia. Se ha revelado a través de la naturaleza, de la encarnación de Jesucristo y también de manera directa. ¿Qué quiere decir esto? De manera directa. Recuerde que en el pasado Dios hablaba a través de sueños,
Dios hablaba a través de visiones, Dios hablaba a través de ángeles, Dios hablaba de una manera audible y la gente le entendía y la gente le escuchaba. Dios ya no opera así. Ahora, no quiero, voy a usar un coloquialismo ahí, no quiero engavetar a Dios y sujetarlo y decir, Dios solamente puede hablar así porque Dios es Dios. Y si Él quiere, puede usar un sueño. Si Él quiere, puede usar una visión si quiere, pero no son la regla como en el Antiguo Testamento, son la excepción. Si Él la quiere, Él puede hacerlo. Pero tenemos que comprender que ese sueño, esa visión, esa revelación, tiene que concordar con lo que dice la palabra de Dios. Pero tenemos hoy la palabra profética más segura, dijo Pedro, a la cual hacemos bien en estar atentos. Dios habla a través de nosotros. ¿Qué dice Hebreos 1.1? Hebreos 1.1. David Duarte, si lo tiene por ahí, Hebreos 1.1, por favor. Dios hablaba antes, dice, en otro tiempo, de muchas maneras. Y ahí son sueños, visiones, voces, ángeles, etc. O sea, a María, ¿cómo le habló Dios? Le envió un ángel, le envió a Gabriel. A Elizabeth, lo mismo. ¿Okay? Dios hablaba a la esposa de Manoah para decirle que Sansón iba a nacer, igual, envió un ángel. ¿Okay? Bien. Ahora vamos a un segundo pilar. ¿Cuál era? Primero la revelación. El segundo pilar es inspiración. Inspiración. ¿Cómo me llega la Biblia a mí? Dios primero me revela quién es Él, me revela usando todos estos mecanismos y me da un libro que es inspirado. Me da un libro que es inerrante, no hay errores, es perfecto. Inspiración viene de una palabra griega, es de la palabra griega teupneustos, compuesta de teos, Dios, neo, respirar. Entonces, cuando hablamos de inspiración es la respiración, es el soplo de Dios. ¿Ok? Es el soplo, son sus palabras, son sus pensamientos. No es el papel aguanta lo que se le escribe, no es que el hombre se imagina eso. La Biblia no es un libro que por más que el hombre quisiera escribirlo, jamás podría. Jamás podría. Por sí mismo, según su capacidad, no podría. Necesita la guía de Dios, la supervisión de Dios. Bueno, en la pantalla, desde el punto de vista bíblico, cuando se habla de inspiración, es el control sobrenatural del Espíritu Santo sobre los hombres que escribieron la Biblia. Y de hecho, eso es lo que garantiza la palabra de Dios. No es que Dios dictó mecánicamente sus palabras. A ver, Daniel, cállese, siéntese. Hay momentos en la Biblia donde sí, pero son muy pocos. Son muy pocos. ¿Ok? Por ejemplo, si usted piensa en el Génesis, ¿quién escribió el Génesis? Moisés escribió el Génesis. ¿Ok? ¿Había nacido Moisés cuando escribió el Génesis? ¿No? Entonces, ¿cómo lo escribió? Lo escribió por revelación de Dios. Y mientras, ahora, no hay un momento, no podemos ubicar en qué momento se escribió el Génesis. No sabemos, digamos. El Éxodo sabemos que se escribió ¿cuándo? Durante el Éxodo, ¿cierto? Pero por lo menos los primeros capítulos que hablan sobre el nacimiento de Moisés y todo eso, Dios se lo tuvo que haber revelado. ¿Cuándo? Algunos estudiosos creen. ¿Cuánto estuvo Moisés allá en el monte Sinaí?
40 días y 40 noches, ahí estuvo. ¿Qué estuvo haciendo? Dicen algunos estudiosos, dicen, ¿verdad? No es tajante, no es palabra de Dios, ¿verdad? Pero dicen algunos estudiosos que es muy probable que ahí estuvo Moisés sentado escuchando a Dios. Escuchando a Dios diciéndole, te voy a contar, Moisés, cómo empezó todo. En el principio, yo creé los cielos y la tierra. Y vieras que la tierra llegó a ponerse desordenada y vacía. Y vieras que, wow. Y Dios luego toma a Moisés. Por eso es que vea el control sobrenatural. Porque Dios se lo cuenta. Imagínense la cantidad de rollos, manuscritos, de piedras con los que tuvo que haber bajado ahí el Sinaí. No, él se lo contó. Y luego Moisés, durante los 40 años ahí en el desierto, probablemente ahí en las noches, en las tardes muy soleadas, se ponía a escribir. Dios le ayudó, Dios le recordó, Dios escogió, le ayudó a escoger, mejor dicho, las palabras. No fue invención de Moisés, no fue dictado, ¿ok? Entonces la Biblia es el soplo de Dios. Si la Biblia es el soplo de Dios, entonces la Biblia misma es perfecta, es sin error. Hablar contra la palabra de Dios es hablar contra Dios mismo. En los seminarios muy grandes, en los seminarios muy elaborados, hay una materia que es antibíblica. A pesar de ser seminarios bíblicos, hay una materia que es antibíblica. Y esta materia se llama criticismo bíblico. Criticismo bíblico. Y muchos del Dallas Theological Seminary y otros más tienen esta materia. Como su nombre más o menos lo indica, la idea del criticismo bíblico es criticar la Biblia. Es decir, no, Juan no escribió el Evangelio de Juan, él no lo escribió. Y le voy a dar razones científicas y razones literarias por decir, ¿quién es el ser humano para criticar la palabra de Dios? ¿Quién es? Lo que pasa es que desafortunadamente muchos de esos seminarios son manejados por inconversos. O sea, un inconverso puede estudiar teología. Una vez me preguntaron, ¿un inconverso puede estudiar teología? Claro, claro que sí. De hecho, hay muchos teólogos que son inconversos. No conocen la Biblia, conocen la materia, conocen la letra. No a Dios, conocen la letra. 2 Timoteo 3, 16, 17, ¿recuerda? Toda, no un pedacito, toda la escritura es inspirada por Dios, es soplada, teopneustos, toda es el aliento de Dios, toda la escritura, Génesis, Apocalipsis, es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. ¿Para qué? Para que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos, maduros, completos, enteramente preparados para toda buena obra. Eso quiere decir que las obras que nosotros podemos realizar aquí en la tierra no podemos realizarlas sin la palabra de Dios. Necesitamos el fundamento de la Biblia, necesitamos conocer la Biblia. Ahora, hay algunos estudiosos, y cuando usted entra a teología, a bibliología, usted va a estudiar y conocer eso. Pero hay varios estudiosos que lo que hacen es proponer un montón de teorías en cuanto a la inspiración y, ¿verdad?, la inspiración mecánica y un montón de cosas más que lo que hacen es complicar. ¿Qué creemos aquí en Casa de Pan? ¿Qué creo yo como el pastor de la iglesia? Nosotros creemos en lo que se llama la inspiración verbal y plenaria. Inspiración verbal y plenaria. Creemos en eso. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué usted cree en la inspiración verbal y plenaria? Ok, creemos en la inspiración verbal, como dice ahí en la pantalla. Creemos en la inspiración verbal, porque eso quiere decir que Dios inspiró. Esa inspiración se extiende no solo a las ideas de Dios, o sea, no, sino a las palabras exactas que los autores escribieron en el idioma original, en los idiomas originales, en los escritos originales. Es la pura palabra, la plena palabra de Dios, verbal. Creemos que
se extendió hasta eso. No que Dios haya dictado las palabras, sino que Dios guió a los autores de tal manera que escribieran. Pregunto, ¿qué hombre, siendo rey, teniendo la capacidad de ocultar o manejar, llegaría a decir, les voy a contar una historia? Vieran que un día, cuando todos los reyes se fueron a la guerra, yo me quedé vagabundo ahí en mi casa. Todo el mundo andaba peleando y yo me quedé ahí vagabundo. Es más, dormí hasta tarde. Y vieran que salí y me asomé ahí en el balcón de mi casa y vi a una muchacha muy bonita bañándose ahí en el balcón. Y vieran que llamé a uno de mis oficiales y le pregunté, ¿cómo se llama esa muchacha? Una de las chicas, se llama fulana. Ay, de verdad, hombre. Dígale que venga, que el rey la manda a llamar. ¿Qué rey en su sano juicio? ¿Qué persona? Es como que usted diga, yo soy presidente de esta nación y soy un corrupto. O sea, no estoy hablando de mi presidente, pero estoy hablando hipotéticamente. ¿Qué presidente podría llegar a decir, soy un sinvergüenza, soy un corrupto? Viera las mordidas que me pego. Viera el montón de plata que me echo. Viera cómo manejo yo la ley a mi entorno. Eso es lo que está haciendo David. Está diciendo, y luego escribe el Salmo 51 y dice, ten piedad de mí, oh Dios. ¿Qué hombre por sí mismo va a hacer eso? Dios tuvo que haber intervenido. ¿O Moisés? Es que viera que vi a un egipcio que estaba golpeando a un compatriota y no, yo me levanté y lo maté. Y lo escondí. ¿Qué persona va a hacer eso? O aquel profeta, viera que el Señor me dijo que me casara con una mujer, pero no con cualquiera. No con cualquiera, que me casara con una mujer ramera. O sea, que fuera un prostíbulo. Y la sacara de ahí. Y me casara con ella. Sabiendo que ella tiene un corazón de ramera, de prostituta. Y que ella me va a seguir dando vuelta cuantas veces quiera. ¿Quién va a decir públicamente eso? Pero Dios guió esas palabras. Y plenaria, creemos que es plenaria, porque nos dice que la inspiración fue completa, plenaria, completa. O sea, abarca todos los escritos de la Biblia, abarca desde el Génesis al Apocalipsis. Por eso dice 2 Timoteo 3, toda la escritura es inspirada por Dios, no una parte, toda. Por eso cuidado con los modernistas que dicen que Génesis es fábula hebrea. No, Génesis es palabra inspirada por Dios. Que Pablo no dijo alguna parte de las escrituras es inspirada, no dijo toda la escritura es inspirada por Dios. Ok, inspiración verbal y plenaria, aquí hay un cuadrito que les pongo ahí. Inspiración verbal y plenaria, la inspiración de la palabra de Dios se halla en 4 áreas. Plenamente, plenaria, cada libro. Verbalmente, cada palabra. Sin error, la Biblia no tiene equivocaciones. La Biblia es infalible. Ella es guía para nuestro camino recto. Quiere una vida recta, quiere una vida justa, quiere una vida buena, quiere no meter la pata tanto. Siga lo que dice la palabra de Dios. Siga lo que dice la palabra de Dios. Ahí tenemos consejo tras consejo tras consejo de Dios. En el libro de Proverbios, por ejemplo. Puros consejos. Consejos en los negocios, consejos en la familia, consejos personales, consejos en las amistades. Ahí están, sígala, sígalo. Entonces, la Biblia es plenaria, cada libro es inspirado. Verbal, cada palabra es inspirada. Sin error, no hay equivocaciones. Usted la puede leer varias veces.
Lo digo con conocimiento de causa. He leído la Biblia ya varias veces en mi vida y no he encontrado ni un solo error. Es infalible. Ahora, entonces, vamos a un tercer y último pilar. Revelación, inspiración, iluminación. Iluminación. ¿Qué es la iluminación? ¿Qué es la iluminación? Cuando una verdad ya ha sido revelada y escrita en las Escrituras, ya no hay necesidad de otra revelación. Dios no pasa revelando y revelando y revelando y revelando cosas más. Por eso es que la gente es peligrosísimo con esto de que, mira que Dios me habló y Dios me dijo, tengo una revelación de Dios. No, no, ya Dios nos reveló toda, nos dio toda su revelación, está aquí en la Biblia. ¿Ok? Pero el hecho de que Dios haya revelado una verdad no quiere decir que todo el mundo la entienda. ¿Ok? No quiere decir eso. Entonces, la iluminación es un proceso continuo. La iluminación es un proceso continuo que nos da a entender la verdad. Es un proceso continuo. El Espíritu Santo ilumina. El Espíritu Santo enciende la luz. ¿Recuerda? Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra. Recuerda Juan 16. El Espíritu Santo es nuestro maestro. Él es el maestro nuestro, es el que nos enseña. Entonces el Espíritu Santo enciende la luz. Una persona inconversa no puede entender la Biblia. No estoy hablando de intelectualmente. Yo puedo traer a un ateo de ateos y sentarme y enseñarle el libro de Génesis. Y él puede llegar a repetirme, sí, claro, perfecto, sí, yo entiendo la Génesis. Yo entiendo que Génesis 1 y 2 hablan de la creación, Génesis 3 hablan de la caída del ser humano, Génesis 4, Caín y Abel, Génesis 5, la genealogía de Adán, 6, 7, 8 y 9, el diluvio, Génesis 10, las genealogías de los hijos de Noé, Génesis 11, a la torre de Babel, Génesis 12, Abraham. Y luego por allá también sale la historia de Isaac, de Jacob, de José. No necesita iluminación para eso. ¿Qué necesita ahí? Un poquito de entendimiento, un poquito de mente, nada más. Pero las verdades de eso, el cómo se come eso, cómo aplico eso, cómo vivo eso, de qué me sirve a mí eso en mi diario vivir, eso lo da la iluminación. Por eso dice 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se tienen que discernir espiritualmente. Entonces, no es que el hombre natural tenga un defecto de fábrica. No es que el hombre natural tenga un problema físico o mental. No, el hombre natural tiene un problema serio en el campo espiritual. No entiende. Efesios 2 dice, está muerto en delitos y pecados. El Espíritu Santo es el que nos guía. Y quiero concluir con esto. Para que alguien comprenda la verdad revelada en la Escritura, se requiere un acto de Dios. Esto se llama iluminación. Entre más cerca caminemos del Espíritu Santo, más iluminación gozaremos, más entendimiento tendremos. O sea, usted camina en el Espíritu, como Pablo habló, andad en el Espíritu. Si yo estoy andando en el Espíritu, esta es la espada del Espíritu, entonces yo voy a empezar a leer la Biblia y voy a empezar a entenderla, voy a empezar a comprender la esencia, voy a empezar a amarla, no solamente la voy a ver como un libro más, un libro de texto que uso en la clase de religión cuando vengo a la iglesia,
sino voy a decir, wow, este libro es aplicable a mi matrimonio, a mi vida, a mis luchas, a mis tentaciones, a mis inclinaciones. Este libro me puede cambiar. Entre más camine yo en el Espíritu, más luz tengo. Y si más me someto, más luz y más luz. Por eso es que hay gente que usted lo oye hablar y se dice, wow, qué barbaridad, ¿dónde sacó eso? Porque son personas que están caminando con Dios. No estoy hablando de aplicaciones personales, ¿verdad? Esos libros, esas cosas que la gente saca un versiculito y es una aplicación hasta totalmente fuera de contexto. Hace poco alguien estaba hablando conmigo de las promesas. Sí, es que en las promesas, me hicieron una pregunta con relación a eso, a las promesas. Y la pregunta fue más o menos, ¿puede uno llegar y reclamarle a Dios de que, Dios, ¿por qué no me concediste esta promesa a mí? Y yo le decía, el problema de eso es probablemente porque alguien leyó uno de estos devocionalitos bonitos donde dice, el Señor te da promesas. ¿Cuáles promesas? Las promesas que usted tiene son las mismas que yo tengo. ¿O es que acaso usted leyó aquí San Freddy 3:4 y dice, Freddy, para ti tengo? No, no dice eso. No dice eso. Aquí dice que el sol va a salir sobre justos e injustos. Aquí dice que el que tiene al Hijo tiene vida eterna y el que lo rehúsa tiene condenación. Aquí no hay promesas individuales. Ese es el gran peligro de hoy. No es que Dios me prometió. ¿Qué le prometió? ¿Qué fue lo que le prometió Dios? ¿Qué le prometió? Dios me prometió bendición, como en Josué 1:8, éxito. Sí, se lo prometió a usted, me lo prometió a mí. Porque Josué 1:8 dice que nunca se apartará este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No es promesa para usted individualmente, para todo aquel que guarde la palabra. ¿Ven? Pero esos devocionalitos dicen, no, es que son mis promesas, entonces yo puedo reclamarle. No. Eso es sacar la Biblia fuera de su contexto. Eso es hacer decir a la Biblia cosas que no dice. Bueno, es que como dice ahí la promesa, esa promesa tan linda en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo. Eso no es una promesa. No es una promesa. Nosotros decimos que es una promesa, pero no es una promesa. No es. ¿Cómo se llama el libro? ¿De dónde viene? Proverbios. Proverbios. Usted sabe que proverbios son consejos. Proverbios son dichos. De hecho, en la definición de proverbios en el capítulo 1 dice, palabras de sabios y sus dichos profundos. Mi abuela tenía un montón de proverbios, un montón de dichos, no eran promesas. Cuando yo llegaba tarde a comer, porque me estaba jugando y mis hermanos se habían comido la comida ahí toda y me habían dejado ahí el pollo más chiquitillo y me decía, el buey lerdo se toma el agua sucia. Eso es un proverbio. Machete, estate en tu vaina, no vayas. Son promesas, son promesas. No, no son promesas, son dichos. Son dichos. Y hay una gran diferencia entre un dicho, un consejo y una promesa. Una promesa es inquebrantable, porque le puedo citar casos de personas que instruyeron a sus hijos desde niños y se apartaron. Se apartaron. Y son gente adulta, mayor, que no ha vuelto a los pies de Dios. Los fueron instruidos en los caminos, pero usted no puede ver el corazón de nadie. Y usted no sabe si esos niños, ya grandes, hombres y mujeres, se entregaron de verdad a Cristo. Usted no lo sabe. Pudieron haber recibido la doctrina,
el catecismo, la indoctrinación, el endoctrinamiento. Pero si no abrieron nunca su corazón a Dios, no. Muy bien, tres pilares. Revelación, inspiración e iluminación. Oramos. Dios, muchas gracias damos por tus misericordias, bondades. Gracias por esta noche, Señor. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a ahondar en ella, a amarla y practicarla. Como dice Dios, el lema, digamos, o el título general de esta serie: conozcamos, comamos y compartamos. Ayúdanos, Dios, a hacerlo. Por Jesucristo. Amén. Que el Señor los bendiga. Allá atrás hay cafecito, algo para tomar y algo para comer. Que Dios los bendiga. Que pasen una buena noche.